Buenos días y bienvenidos a Medellín, Ciudad Saludable. Así les parezca extraño, voy a empezar hoy, doctora Fanny Isabel, con la sección de deportes. Me parece perfecto. Para reconocerle primero el título Atlético Nacional anoche, que consiguió su estrella número 14, un nuevo título en el fútbol profesional colombiano, pero sobre todo para celebrar a esta hora que hace apenas unos minutos terminó la etapa del Giro de Italia, una contrarreloj individual, 41 kilómetros, y se la ganó Rigoberto Urán, un muchacho de Urrao, Antioquia, que cuando no está en Europa y está por aquí lo vemos ahí subiendo palmas cada rato, lo encontramos en las vías del oriente cercano. Y hoy no solo se ganó la etapa, que es histórico para el ciclismo colombiano, no somos especialistas en esas cronos, en esas pruebas, sino que además por primera vez un colombiano asume el liderato del Giro de Italia. Para Rigoberto, para su familia en Urrao, donde también ven este programa, un abrazo. ¿Qué tal que nos ganáramos el Giro, doctora Fanny Isabel? Ganamos, digo yo, el esfuerzo lo hace Rigoberto y su equipo. Claro. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Felipe. Qué rico arrancar con estas noticias tan buenas desde la parte deportiva. Y sí, un orgullo completamente que un colombiano pues tenga estos alcances tan grandes a nivel mundial. Y los saludo y les digo pues bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias por vernos, muchas gracias, les reitero, por la participación tan activa que hemos tenido en estas últimas semanas en todos los temas que venimos tratando. Y es que la idea es eso, es que podamos aprender y podamos informarnos más de tantas enfermedades que nos aquejan y de que de pronto a veces no conocemos mucho. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante común, se llama cálculos en los riñones o urolitiasis, como también lo llamamos los médicos. Deme un segundito para de pronto no ganarme el regaño de Lina, que es la directora, Laura, que es la coordinadora, el secretario, el gerente. Tranquilo. Rigoberto Urán, seguro hoy no tiene cálculos en el riñón, pero se lo puedo asegurar. El tema de hoy, cálculos son comunes. Dolorosísimos. Sí, solo quienes los han padecido saben el dolor que un cálculo en el riñón o en el sistema implica. Es una cosa terrible. A veces se eliminan como automáticamente, es decir, biológicamente se salen de ellos, pero a veces se convierten en un verdadero dolor de cabeza. Hay factores de riesgo: no tomar líquidos, esos que toman poquita agua están en riesgo. Por supuesto, un factor protector es hidratarse muy bien, tomar buena agua. Entonces, tema del día. Exactamente, y tener una vida, pues un buen estilo de vida. Por ejemplo, el sedentarismo también es un factor de riesgo, por eso decimos, Rigoberto, con toda seguridad, con ese ejercicio que hace y con ese estado físico que debe tener, no debe padecer pues prácticamente ninguna enfermedad. Les cuento entonces, como dice Felipe, si es un dolor muy súbito, muy intenso, que se localiza principalmente en la zona lumbar, en la zona de la espalda, o dependiendo de la posición del cálculo, de la piedrita, también puede ser en la parte inferior del abdomen, cuando están, por ejemplo, en la vejiga. Un dolor que los pacientes dicen que es el peor que han sentido en su vida y que en algunos momentos lo han comparado con el trabajo de parto de una mujer, incluso dicen que lo puede sobrepasar. Estas son masas sólidas entonces que se van formando en los riñones principalmente, y luego se pueden alojar en las vías urinarias, y que son productos de sales y de algunas sustancias que se van sedimentando en nuestro organismo y que principalmente por no tomar tanto líquido en cantidades adecuadas, entonces pueden irse formando ahí. También hay algunas predisposiciones en ciertos pacientes, sobre todo en los hombres, se presenta más que en las mujeres, a presentar estas piedritas que vienen de diferentes elementos. Los más comunes son los de oxalato de calcio. Tienen diferentes formas: espiculaditas en forma de araña, ovaladitas, tan pequeñas como un granito de arroz o tan grandes como en algunos casos se han presentado como una pelota de golf. Se imagina, por supuesto, repetimos, quienes los han tenido y han padecido esos dolores saben de qué estamos hablando. A veces tienen algunos factores hereditarios, pero definitivamente es el estilo de vida, la calidad de vida, los estilos saludables los que impactan mucho para esta condición. Hoy traemos un médico especialista en el asunto para hablar de este tema y para que ustedes tengan la oportunidad, como siempre, de participar en Medellín, Ciudad Saludable. Entonces recuerden, están las líneas telefónicas, las redes sociales y el correo electrónico para que participen también en esta jornada de jueves del programa. Claro que sí, nos pueden llamar al 441-2100, que es nuestra línea local, que está abierta desde ya para que empiecen a preguntarnos o a opinar, y la línea nacional, si están fuera de Medellín, que es la 018.000 41 40 99, pueden llamar sin ningún costo a esta línea, y las redes sociales, que son muy importantes para que nos escriban por allí, que son @Salud Medellín en Twitter,
Secretaría de Salud en Facebook y el correo electrónico. Los cálculos son de varios tipos y el tratamiento también depende del tipo de cálculo que sea. Eso lo vamos a detallar en unos minutos con nuestro invitado. Consumo de frutas, de verduras, mucha hidratación. Exacto. Son elementos y factores protectores para evitar que suceda. Suelen repetir, a veces repiten. Exacto. Bueno, muchos elementos tenemos para tocar hoy con nuestro invitado. ¿Listos entonces a participar? Y por lo pronto veamos el informe que preparamos para hablar de cálculos en el riñón. Las vías urinarias son las encargadas de eliminar los desechos del cuerpo mediante la orina. Este sistema de drenaje está compuesto por 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga y una uretra. En la orina se encuentran diversas sustancias que en niveles bajos no causan ningún problema, pero cuando estos se elevan se pueden presentar los cálculos renales, una masa sólida y dura que puede generar molestias dependiendo de su tamaño. Algunos cálculos renales son tan pequeños que pueden salir sin que una persona sienta dolor al expulsarlos, pero si el tamaño aumenta, existe la posibilidad que al descender por las vías urinarias se queden atascados y provoquen molestia en la espalda o la parte baja del abdomen, dolor y sangrado al orinar. Las causas de la aparición, al igual que los tipos de cálculos, pueden variar, siendo algunos causados por la retención de calcio por parte del riñón. De este tipo existen piedras de oxalato de calcio y de fosfato de calcio. Otra clase es el de estrubita, el cual se genera si la persona presenta constantes infecciones urinarias. Hay algunos hereditarios como los de cistina y otros de ácido úrico ocasionados cuando la orina contiene mucho ácido. Una vez presente un síntoma que le indique que tiene una dificultad de este tipo, es recomendable acudir al médico inmediatamente o si el dolor es muy fuerte, presentarse a urgencias. Después de conocer cuál es el tipo de cálculo, su médico le indicará cómo debe ser su dieta para tratar de evitar más problemas de este tipo. Una representación bastante gráfica veíamos en este video, pero también tenemos algunas imágenes en las que me quiero apoyar para que los televidentes vean cómo es un cálculo, pues tengan la idea más cercana. Entonces vamos a mostrarles una donde está el riñón y en la zona donde normalmente suelen alojarse los cálculos. Y es esta, precisamente. Entonces ese es el riñón y ahí vemos entonces en la parte terminal donde hay un calculito que es como esa piedrita gris. Más adelante tenemos otra un poco más cercana, esta es exactamente la posición de los riñones aquí en la zona lumbar y también estas piedritas verdes que vemos ahí son algunos de los sitios donde se pueden alojar los cálculos. La siguiente es una muy gráfica que es una de estas piedritas que como ven pueden tener diferentes formas y sí, exactamente se ven como una piedra. Les quiero contar, aproximadamente el 30% de la población en general podría llegar a tener cálculos en los riñones en alguna época de su vida. Y como tú lo dijiste muy bien, quienes han sufrido alguna vez un episodio de urolitiasis tiene hasta un 60% de sufrir un segundo episodio que le repita. De ahí entonces la importancia de que tengamos una dieta adecuada y una serie de recomendaciones que nos va a contar el doctor Aristizábal el día de hoy. Lo importante también es saber que hoy en día existen una serie de tratamientos ya no tan invasivos, una serie de tratamientos y formas de diagnóstico bastante novedosos y que no requieren pues como tanta incapacidad. Vamos a preguntarle también si hay formas de repetirlo y es que tendemos a comer más de lo que necesitamos, a hacer menos ejercicio del que necesitamos y a tomar menos agua de la que deberíamos tomar. Entonces ahí están como las primeras clavecitas para saber cómo cuidarnos de no padecer esta enfermedad. Condición entonces dolorosa le puede dar a cualquier persona y es una de las causas más comunes de consulta al urólogo. Urólogo es nuestro invitado de hoy. Sí, señor. Saludamos. De una vez. Que ya está con nosotros el doctor Juan Manuel Aristizábal Agudelo. ¿Cómo estás? Ya Hola, ha estado doctor, bienvenido. en Medellín Ciudad Saludable, es urólogo
es docente de urología en varias universidades, la UDA, la Universidad Pontificia Bolivariana, también el CES, y es urólogo de Uroclin, es una de las instituciones que trabaja este asunto. Doctor Aristizábal, bienvenido otra vez al programa, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes para compartir algunas cosas sobre este tema que, como ustedes lo dijeron, es bastante frecuente y preocupa mucho a la comunidad. Hay muchos mitos, muchas creencias acerca de los cálculos, y qué mejor oportunidad y escenario como este para hablar de eso. Empecemos entonces retomando un asunto de la introducción, y es ¿por qué se producen? ¿Hay una falla del sistema? ¿Es normal que se produzca por los sedimentos y el trabajo que hace el riñón? ¿Qué produce los cálculos? Esa es la pregunta más difícil de todas las que vamos a responder hoy, porque en realidad hay muchas teorías de cómo se forman los cálculos, por qué se forman, por la falta de líquidos y de las otras cosas que vamos a hablar enseguida, pero el qué desencadena la formación del cálculo, por qué se forma, no hay una respuesta científica bien definida. De hecho, eso lo vemos en el tratamiento. Si supiéramos por qué se forman los cálculos, pues el tratamiento sería: tómese esta pastilla para que no forme más cálculos. Claro. Pero eso no existe, porque todavía existe algo así como un misterio en el por qué se forman. Ahora, ¿cómo se forman? Sí tenemos varias teorías. La más importante es la que ustedes ya explicaban ahora, que era la de la saturación. En la orina hay normalmente cristales. Esos cristales se evacúan por la orina, pero cuando hay una disminución en el líquido que aumenta la concentración de la orina, esos cristales se agregan, se van formando ya piedritas, y esas son las que por diferentes factores pueden llegar a formar un cálculo. Perfecto, doctor. Entonces, ¿qué es lo que causa pues esta sintomatología? Porque hablábamos de que hay unos que son muy pequeños y que incluso pueden ser imperceptibles y el paciente los puede arrojar y no se da cuenta. ¿A partir de qué tamaño son ya causan sintomatología? Los cálculos tienen diferentes tamaños, y los síntomas de los cálculos no solamente están definidos por el tamaño del cálculo. Es muy conocido, como decías tú ahora, que un paciente puede tener un cálculo muy pequeño, como un granito de arroz, y tener un dolor como si fuera a parir la piedra del Peñol. Es decir, entonces el tamaño, los síntomas no van relacionados con el tamaño, sino más bien con el grado de obstrucción que produzca en la vía urinaria cuando esté descendiendo. Entonces, la obstrucción y el movimiento. El tercer factor, también lo decían ustedes ahora en la introducción, es que los cálculos no son bolitas redondas como una bola de billar, y lo vieron muy gráficamente en el video. Están llenos de aristas que, al ir bajando por el ureter, van rasgando, producen sangre y producen mucho dolor. Pues yo no sé si ustedes lo sintieron, pero al ver el video y el proceso, a mí me dolió. Saludemos en Caldas a Orfilia Flores. Hola Orfilia, buenos días. Buenos días, ¿cómo han estado? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, me disculpan la voz, pero estoy un poquito agripada. No se preocupe, tranquila. Cuéntenos. Sufro de cálculos renales. Me han hecho varias litotripsias. Y tengo cita ahora en julio con el urólogo, porque me mandó a hacer varios exámenes y que me dice que yo estoy produciendo los cálculos. Que el cuerpo, ¿qué podría hacer eso? ¿Qué hace que uno produzca los cálculos? ¿Cuántos años tienes, Orfilia? 54. Muy bien, muchísimas 54. Gracias por llamarnos y por participar. Y paciente que ha tenido ya, por lo que escuchamos, pues varios casos, repeticiones reiteradas. Litotripsias en varias oportunidades. Sí, doña Orfilia, el hecho de que le hayan necesitado hacerse procedimientos ya complejos como la litotripsia, que para los que no saben qué es, son unos rayos externos que sin cirugía pulverizan los cálculos. Y esto es una manera de tratar los cálculos, pero la litotripsia ya se hace para cálculos complejos, grandes, que están en el riñón. O sea que si han necesitado varias litotripsias, lo más seguro es que estamos hablando de una enfermedad de cálculos compleja, si han necesitado varias sesiones.
Entonces, lo más importante con su urólogo tratante, que seguramente es el camino, es llevarla a lo que nosotros llamamos un estado libre de cálculos. Buscar primero con la litotripsia que quede limpio sus riñones de cálculos y, si no es posible con este método, ya el especialista buscará otros para poderlo dejar limpia con eso. Entonces, más que una recurrencia, lo que yo veo en usted, o pues sin conocer su caso, es una enfermedad compleja que necesita ser resuelta de una vez por todas. Muy bien, doctor. Fuera de este intenso dolor y de esta incomodidad tan grande cuando se tienen los cálculos que se van moviendo en la vía urinaria, ¿qué otras complicaciones se pueden presentar a partir de ellos? El dolor es el síntoma cardinal de una enfermedad de cálculos. Está descrito como el dolor, uno de los dolores más grandes que pueda padecer un ser humano. A nosotros en los libros de semiología nos lo describían como el paciente que se quiere trepar por las paredes, porque no se queda quieto, es un dolor intensísimo producido por la obstrucción. Entonces, el dolor, afortunadamente, para irlo diciendo de una vez, en la gran mayoría de las veces, más de un 60-70% de los casos, con un manejo adecuado en un servicio de urgencias, se puede quitar el dolor y el paciente salir de este primer paso. Pero la pregunta es, ¿qué otras complicaciones pueden suceder? Bastantes. Un cálculo puede ser una enfermedad simple, como tú lo decías ahora, cuando se expulsa espontáneamente, que afortunadamente es en la gran mayoría de las veces, pero una obstrucción no tratada, no bien diagnosticada, puede llevar a un aumento de la presión en la vía urinaria y esto a su vez llegar a tener consecuencias tan funestas como parar la función de ese riñón, sin agregarle la obstrucción misma o una infección sobreagregada. O sea que un cálculo siempre debe ser un episodio que se debe consultar, ojalá evaluado primero por su médico general, luego por los especialistas respectivos, pero sí es algo que siempre se debe cuidar y seguir. Para diagnosticar la presencia de los cálculos, la existencia, ¿solo el dolor localizado es el componente clínico o se requieren ayudas diagnósticas? Sí, la historia clínica y el examen físico son altamente confiables para el diagnóstico del cólico, pero se requiere comprobar. Entonces, existen varias maneras de diagnosticarlos. Ahora, como decía la doctora, tenemos opciones de estudios diagnósticos altamente precisos. Entre ellos, el más preciso de ellos se llama el UroTac, en donde podemos descubrir piedras de hasta de 1 o 2 milímetros, decir dónde están ubicadas, qué tanta obstrucción están produciendo. Entonces, si tenemos la oportunidad de estar en un centro donde en un cólico nos hagan un UroTac, está muy bien. Pero si, como esto también lo ven en los pueblos, si estamos en un pueblo en donde no hay un recurso de estos de tecnología, también una ecografía, la radiografía simple de abdomen nos pueden ayudar a orientar el diagnóstico en estos casos. Muy bien, tenemos otra llamada, doctor. Orfilia Zapata nos está llamando desde Barbo. Escúcheme, doctora Fanny Isabel, porque tenemos una llamada desde Piedecuesta, Santander, perfecto. de Marta Prieto, que está ahí ya en la línea, y como está más lejitos, la atendemos primero. Sí. Marta, buenos días. Hola, Marta. Sí. ¿Nos escuchas? Buenos días. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muy bien. Estaba oyéndolo el programa para comentarles esto. Yo también sufro de cálculos renales. Me han dado ya 2 veces. Y siempre me lo han tratado el otro día me lo trataron con acupuntura y con droga homeopática, medicamentos homeopáticos. Me dieron esto en el uréter. O sea, terrible, un dolor, mejor dicho. Y es que por lo que yo me decía el doctor que era que yo no tomaba líquido, casi no tomaba líquido, entonces que tenía como mucho calcio, según él que me dijo por el seguro, ¿no? El seguro que tenía. Pero no me ha vuelto a mí lo que me molesta así a veces son sí como lo más que todo infecciones urinarias, mucha cistitis, eso sí me molesta bastante. Pero los cálculos no me han vuelto a dar así mucha molestia. Era para ese apunte. Muchas gracias y los felicito por el programa.
Muchísimas gracias a ti por llamar y por participar. Doctor, ¿es común entonces que hayan pacientes que de pronto por algún trastorno metabólico presenten con frecuencia cálculos? Sí, hay dos temas importantes en la llamada de la señora. El primero es lo de las recurrencias. También lo habían mencionado ustedes. Es muy común que una vez que una persona haya tenido un episodio de cálculos, vuelva a tener uno a lo largo de su vida. Y depende mucho de si existen o no otros cálculos en la vía urinaria, si era ese el único cálculo que tenía y lo arrojó, depende de muchas cosas. Pero lo importante en esas recurrencias es también entender que los cálculos, por el solo hecho de existir, no son un problema serio. Es decir, no estoy minimizando que tengo cálculos y no tengo problema, no, tiene un problema. Pero es que uno de los mitos que existe con los cálculos es que como tengo cálculos en los riñones, así sean pequeños y no me estén poniendo problema, pues voy a sufrir de insuficiencia renal o me van a tener que trasplantar o voy a diálisis, y en realidad no es así. La gran mayoría de los cálculos, aunque ya dije que pueden llegar a esas instancias, pero la gran mayoría de los cálculos que existen y no ponen problema, pues no hay necesidad de hacerles un tratamiento específico y agresivo. Las recurrencias se presentan entre un 10 a un 50% a lo largo de la vida y depende mucho, mi señora, de los hábitos, como decían ahora, de ingesta de líquidos y el tipo de alimentación que tenemos. Piedecuesta, Santander me suena a mí como a tierra muy caliente, puede que esté equivocado, pero en las zonas calientes donde nos deshidratamos mucho, perdemos agua por la sudoración y por todo este tipo de cosas, y a veces nos da pereza tomar bastante líquido, pues es uno de los factores que hacen que se repitan los cálculos. De la llamada de Marta Prieto desde Piedecuesta, Santander, me queda la siguiente inquietud, y es si de los tratamientos alternativos que ella mencionó, acupuntura, bioenergética, tratamientos alternativos, son efectivos para curar, para tratar los cálculos. La respuesta es que sí. Yo soy un médico ortodoxo, pues, y no hago acupuntura, ni utilizo algunos medicamentos homeopáticos. Pero aún así, desde la academia tenemos que decir que la acupuntura, por ejemplo, es una excelente manera de controlar el dolor del cólico nefrítico, y los medicamentos homeopáticos o basados en hierbas medicinales tienen un papel definitivo en el manejo de la litiasis. Muchos hemos oído hablar del chancapiedra, de algunos otros tipos de sustancias que ayudan a la eliminación de los cálculos y en realidad tienen algún papel, que si es la primera opción que tienen para tratarlo, bien lo pueden hacer. Perfecto, ahora sí vamos con Orfilia Zapata desde Barbosa. Muchísimas gracias por esperarnos. Buenos días, Orfilia. Aló. Hola, Orfilia, ¿cómo estás? ¿Será muy bien y usted? Muy bien, muchas gracias. Mira, mi inquietud es para hacerle una pregunta al médico. ¿De qué depende la pérdida de sangre en la orina? ¿Y qué la genera? Orfilia, ¿pero te refieres de pronto a un caso de una persona que tiene cálculos o solamente una persona? A mí hace varios meses, años, me trata en la unidad renal, el Instituto del Riñón y todo, por pérdida de sangre en la orina, el cual me dicen de que es y que membranas muy delgadas. Muy bien, Orfilia, muchas gracias por llamarnos y sí, aprovechemos que está el urólogo, el especialista para que nos cuente. Claro. Doña Orfilia, la pérdida de orina, de sangre, perdón, por la orina se llama hematuria en los términos médicos. Y la hematuria tiene muchas causas que pueden venir desde el mismo riñón hasta la misma uretra o incluso la vagina o cosas así. Entonces, a nivel de los riñones, una de las causas es que esa membrana, ese filtro que tienen los riñones, que normalmente no permite el paso de glóbulos rojos, a veces por alguna enfermedad renal pueden estar más abiertos esos poros y dejar que se filtren glóbulos rojos.
Entonces, alguna enfermedad renal como la que usted tiene, ya que la están viendo en la unidad renal, entonces puede ser una causa de esos, pero también los cálculos, que es de lo que estamos hablando ahora, hasta infecciones de orina, una cistitis, puede llegar a producir una hematuria importante, sangre en la orina, o enfermedades tan graves como el cáncer de vejiga o de riñón. Por eso, ante la presencia de sangre en la orina, siempre es mejor acudir al médico. Decíamos, doctor Aristizábal, que los cálculos los hay de varios tipos. ¿El tratamiento depende del tipo de cálculo o es un procedimiento o unos mecanismos más o menos similares? No, es correcto lo que tú estás diciendo. Lo que sucede es que el cálculo, independiente del tipo que sea, tiene el mismo manejo inicial. O sea, el cálculo se comporta como una piedra que baja, al moverse duele y si obstruye, pues peor. Entonces el manejo inmediato del dolor y de la obstrucción es común para todos los cálculos. Sin embargo, si es un cálculo, por ejemplo en nuestro medio, los cálculos más frecuentes, como decía la doctora, son de oxalato de calcio. Entonces, en cambio en otros sitios donde hay enfermedades metabólicas, por ejemplo en Israel son muy comunes los de ácido úrico, en donde son cálculos que se dejan diluir acidificando la orina. Aquí también tenemos pacientes que tienen problemas metabólicos de ácido úrico, sus cálculos pueden ser de ácido úrico y el tratamiento sea tan simple como acidificar la orina. O en problemas, en cálculos como el de cistina, cistinuria, también son tratamientos específicos que lo que buscan es corregir el problema metabólico para que no se forme la piedra. Muy bien, ahora vamos a la estrella. Desde allá nos está llamando Mónica Acevedo. Bienvenida, Mónica. Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Una consultica para el doctor. Claro que sí. Yo también sufro de cálculos. Hace 4 años más o menos me dieron, ya hace un mes me repitieron, me hicieron el examen que él dice, el uroanálisis, pero yo soy una persona en situación de discapacidad y soy alérgica a las anestesias, no me pueden colocar relajantes musculares ni nada. Tengo 3 cálculos en el riñón derecho, uno de 16.98 por 9.8 milímetros, los otros 2 son de 6 milímetros y uno líbrico en vejiga. Y no sé pues qué puedo hacer para sacarme lo que no me tengan que anestesiar o algo. Muchas gracias. Y que tengo el riñón derecho muy distendido, muy inflamado. Gracias, Mónica, por tu llamada. Doctor Aristizábal. Mónica, no, tu problema de litiasis es un problema complejo, sobre todo porque eres una persona en situación de discapacidad con ese problema de la anestesia, en donde tienes varias piedras en diferentes partes y lo que no nos gusta para nada es que tengas ya un riñón dilatado. Entonces existen alternativas para el manejo de este tipo de pacientes donde tienen problemas con la anestesia, pero definitivamente, Mónica, tanto tus cálculos en el riñón, sobre todo si son de esas dimensiones, como el de la vejiga, van a requerir tratamiento, muy posiblemente quirúrgico. Muy bien, doctor. Ahora los invitamos a un pequeño mensaje institucional. Descansamos un ratico, pero no se despeguen del televisor para seguir hablando de los cálculos en los riñones con el doctor Aristizábal. Al principio fue muy chévere. ¿Tú quieres casarte conmigo? No creo que lo hubiera dicho en ese momento, pero la primera vez que lo vi, lo supe de inmediato. Acepto a este hombre. Acepto a esta ¿No mujer. estás diciendo que todo esto que yo estoy sintiendo es solo por el sexo? Es que esto con ella no va a funcionar. Yo no lo dije para que tú lo dijeras, yo no lo dije por eso. Yo todavía no sé por qué terminamos. Yo creo que cuando algo empieza tan bien, no tiene para dónde mejorar. En escena, historias detrás de las historias. Nueva sala interactiva explora, una fábrica de creación de historias. Los visitantes serán protagonistas. Protagoniza un cómic, un juego de sombras, una radionovela y más, mucho más. Entra en escena. Invita Parque Explora. Patrocinan UNE y Alcaldía de Medellín.
Cálculos en el riñón, el tema que desarrollamos hoy en Medellín Ciudad Saludable y por lo visto un tema que ustedes esperaban porque hemos tenido, doctora Fanny Isabel, una muy buena participación y eso nos alegra mucho. Ese es el sentido de este programa. Rápidamente, redes sociales, empiezo en Twitter, @saludmedellín, para contarles lo que hemos publicado en el transcurso de esta mañana. Empiezo de abajo hacia arriba donde está la fotografía. Nuestras unidades móviles son un servicio gratuito para toda la población. Aprende temas importantes de salud. Luego, la celebración del desafío que se llevará a cabo el próximo 28 de mayo, donde podrán participar medellinenses de todas las edades. Arriba, el trino dice, el INDER dispondrá de su oferta institucional con cada uno de sus programas en 836 escenarios deportivos con actividades gratuitas. Y por aquí acabamos de publicar uno que dice, en Medellín Ciudad Saludable hablaremos de prevención de cálculos en el riñón, 441-2100. ¿Dónde tengo Facebook? Aquí está. Insistimos, publicamos ya ahí en nuestra imagen de perfil el día del desafío, doctora Fanny, miércoles 28, sí, todo el día. Es una competencia entre ciudades, una competencia de mucha hermandad, de mucha tranquilidad, pero es sobre todo con el objetivo de movilizar hacia la actividad física a los ciudadanos de esas ciudades con un objetivo muy claro, y es que con la actividad física mejoramos nuestra condición de salud. Ese es el propósito. Ese es el propósito. El lema es: muévete que el mundo se moverá, para que no se les olvide el próximo miércoles. Y desde Sabaneta está José Bedoya. Hola José, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Para felicitarlos por tan hermoso programa. Muchas gracias. Para el doctor Aristizábal, resulta que yo tengo en el riñón derecho 3 cálculos, uno de 36 milímetros, uno de 10 y el otro de 6. Me hicieron una litoptricia y no, sin ningún resultado. El doctor, el urólogo, me dice que hay que repetir la litoptricia. A mí me fue muy mal. Quisiera usted, doctor Aristizábal, que yo he sido paciente suyo. De pronto usted me puede ayudar. ¿Qué me recomienda? Porque según otro médico dice que abre un orificio y por un láser llega y me extruyen allá, pero por medio de una cirugía. Listo, don José. Gracias por sus llamadas de Sabaneta. Doctor Aristizábal. Don José, su pregunta es muy pertinente porque nos da pie para contarle a todo el mundo algo que la doctora ya había insinuado al principio, y es que los métodos de tratamiento que tenemos hoy para los cálculos que hay que tratarlos quirúrgicamente ya han evolucionado bastante, gracias a Dios. Hace 20 años, una enfermedad como la suya solamente se podía tratar con una gran incisión de costado que iba prácticamente, partía al paciente en dos, con muy dolorosa, había que resecar la costilla. Afortunadamente, don José, esto ya es historia patria. Entonces, los cálculos hoy en día siempre se tratan de lo menos invasivo a lo más invasivo. Entonces, el médico que le está ofreciendo a usted la litotripsia está empezando por el punto correcto, porque unos cálculos ubicados en el riñón de esos tamaños, la primera indicación es una litotripsia extracorpórea, que repetimos, son unos rayos que pulverizan los cálculos. Si los cálculos no se pulverizan, don José, porque son muy duros, porque también los hay, la dureza del cálculo influye también en el resultado de las litotripsias, pues el paso siguiente es esa cirugía que hoy se hace por una incisión de 2 centímetros o de 1 centímetro en el costado, donde a través de unos equipos especiales se llega hasta el riñón, se busca el cálculo, se pulveriza directamente y se extrae. Es una cirugía hermosísima, se llama nefro, por venir del riñón, litotomía, porque se trata el cálculo, y percutánea, porque es a través de la piel, pero es el tratamiento que sigue en el caso suyo. Me parece que el urólogo tratante está muy bien orientado y yo sin ningún problema daría ese siguiente paso. Muy bien, doctor. Hay casos también en donde se descubrió que un paciente tenía cálculos por el dolor, lo arrojó, le hicieron su tratamiento, pero quedan otros y el tratamiento es seguimiento y puede que nunca hagan daño y se queden ahí el resto de la vida. O
puede también evolucionar a algo más grave. Muy importante su pregunta, doctora, porque obviamente en medicina nunca se puede generalizar, pero vamos a decir algo un poco burdo, pero es una realidad. Esos cálculos que quedan, se les podríamos aplicar que cálculo que exista y no ponga problema, no se trata. ¿Cierto? Así de claro, porque es que la gente dice, me sacaron un cálculo y me quedó uno de 2 milímetros en el riñón, o les hacen una ecografía y les quedan 3 de 3 milímetros y dicen, estoy lleno de cálculos, ¿cómo vamos a limpiar los riñones? En realidad eso de limpiar los riñones no es necesario, salvo que esos cálculos estén produciendo problemas. Lo que sí no se puede es dejar de hacer un seguimiento. Claro. Entonces el seguimiento, ya dependiendo del cálculo, donde esté, las posibilidades que tenga de hacer una obstrucción o no, será más cortico o más largo de acuerdo al médico tratante. Antes de compartir, doctora Fanny Isabel, una de nuestras secciones más importantes, que es la sección en la que los ciudadanos nos ayudan, la consulta que hacemos casi todos los días. Doctora Aristizábal, es que yo he escuchado decir toda la vida que uno de los mecanismos, de los métodos de tratamiento es el consumo de diuréticos, el café, mucha agua, mucha cerveza para eliminar los cálculos. ¿Eso todavía aplica, se utiliza? ¿Eso es medio mito? ¿Es real? ¿Ustedes se apropian de esa técnica para tratar de eliminarlos? Nosotros en el tratamiento del cólico agudo siempre utilizamos una carga de líquidos, es decir, la parte del impulso mecánico que hace la diuresis, o sea, el agua que empuja el cálculo hacia afuera, es un elemento al cual se le puede echar mano. El agua, el café y las sustancias que sean diuréticas ayudan antes de que usted llegue a un servicio médico. El caso de la cerveza o de los licores es que la cerveza tiene un efecto diurético que todos conocemos y hemos vivido, pero el problema es que tiene un efecto de rebote porque tiene alcohol y si nos ponemos a tomar mucha cerveza, el alcohol empieza a hacer sus efectos y todos recuerden que el guayabo lo único que es una deshidratación general. O sea que con la cerveza hay que tener cuidado. Cafecito y mucha agua más bien. O una sola cervecita de pronto. Para no echarle tanta agua sucia a la cerveza. Bueno, ahora vamos a escuchar qué nos dicen nuestros ciudadanos en Medellín cuando les preguntamos sobre este tema. Les preguntamos específicamente por qué creen ellos que se generan los cálculos en los riñones. Vamos a escucharlos. Yo creo que es por comer las fruticas, las semillas de los tomates, de todas las frutas, que se deben de licuar bien y colar. Yo he sufrido de cálculos y me han dado de varias maneras y me han dado de tomar lácteos, mucha grasa, de comer primero era muy mecatero, primero ya no. Dicen que pescado. Dicen que las carnes frías, no sé, uno tiene muchas opiniones. Sería el exceso de sal, pues habría que averiguar bien eso. Dicen que sí, que de los frijoles pues mal lavados, o del tomate, las pepitas del tomate. Por la mala alimentación o por el exceso de calcio, creo. Los cálculos en los riñones, no tengo mucho conocimiento acerca de la biología, pero me parece que los malos hábitos en la alimentación, las bebidas, los vicios, también pienso que a nivel psicológico el estrés que se maneja en las diferentes situaciones hace que la salud se afecte. No sé, de pronto es que las semillas de las frutas es una de las que, los lácteos, no sé, también hay muchas versiones. Qué buenas respuestas, muchas gracias. Buenas porque nos permiten con el doctor Aristizábal hacer un análisis de esas cosas, porque entonces que el frijol mal lavado, que los lácteos, que las pepitas de los tomates, que el ají, ¿qué dice usted de eso, doctor Aristizábal? ¿Realmente esas son causas de cálculos? Bueno, empecemos por el de las pepitas de las frutas. Es un mito, no es verdad. O sea, no es cierto que la pepita del tomate o de la papaya se vaya a convertir en un cálculo cuando nosotros la ingerimos, porque recuerden que todas estas semillas van a la parte intestinal y se excretan por la vía intestinal y no por la vía urinaria. O sea que no son las semillas ni las pepitas de los tomates ni esto lo que produce.
En cuanto a los lácteos, es otro de las creencias, y de hecho de esa creencia participamos incluso los médicos durante muchos años, y nosotros mismos les mandábamos quitar la leche y los quesos a los pacientes que tenían cálculos. Hoy sabemos, por estudios en el mundo con muchos pacientes, que es una verdad a medias. De hecho, hoy en día no le quitamos el consumo de lácteos a los pacientes que tienen cálculos, sino que les recomendamos que ingieran en menor cantidad, que aumenten su ingesta de líquido y que aumenten algunas sustancias en la dieta que sí se saben que neutralizan la cristalización. Por ejemplo, el ácido ascórbico, que es lo que se encuentra en todos aquellos alimentos que tienen vitamina C. Por eso, en aquellos pacientes que que tienen una enfermedad de cálculos, la ingesta de un vasito de jugo de naranja diario ayuda a disminuir la posibilidad o la frecuencia de formación de cálculos. Doctor, y respecto a eso, aquellos pacientes, por ejemplo, con osteoporosis, osteopenia, que deben tomar calcio, también muchas veces sienten temor. ¿La misma recomendación? Claro, en estos pacientes entonces lo importante es recordar que hay que priorizar. Si tienen una osteopenia severa, una osteoporosis, y la recomendación de la ingesta de calcio es prioritaria por su internista, o hay que seguirlo haciendo y más bien buscar otras alternativas de inhibidores de la cristalización que no solamente están en el jugo de naranja o en los que tengan ácido ascórbico, en los limones, sino también en algunos medicamentos como el citrato de potasio que nos ayudan a contrarrestar ese efecto. En Sabaneta, Morelia Arias. Hola Morelia, bienvenida, buenos días. Buenos días, señores. Qué programazo tan estupendo. Gracias. Yo le quería preguntar al doctor, aunque ya recibí una pizquita de su respuesta, pero yo soy una persona de 73 años. Estoy en un programa de Reumalac que es para la osteoporosis y hace 6 o 7 años estoy tomando calcio. ¿Eso en qué me puede acarrear algún problema? Gracias, doctor. Yo lo escucho por la televisión. Muy amable. A usted, doña Morelia, muchas gracias por participar. Doña Morelia, sí, ya le complemento la pizquita de la respuesta. Si usted lleva 7 años tomando calcio y es una medicación que necesita, no la vaya a suspender por el miedo a que le den cálculos. Más bien, su médico tratante le hará un estudio de sus riñones, de su orina, verá si está formando cálculos o no, para contrarrestarla con otros medicamentos que puedan permitirle seguirse tomando su calcio sin que le haga daño para los riñones. Doctora Aristizábal, un asunto que creo no trabajamos en la introducción, no sé si lo hizo la doctora Fanny Isabel, ¿esto es más común en hombres o en mujeres? 3:1 proporción, mayor en hombres que en mujeres y más en hombres jóvenes que en hombres adultos. Bien, doctor, y otra consulta muy frecuente y es que todo dolor en la parte baja de la espalda se relaciona con los cálculos y muchos pacientes se preocupan e insisten pues en múltiples exámenes para diferenciarlo pues de otras enfermedades. Sí, es una pregunta muy importante porque los consultorios de los médicos y sobre todo de los urólogos están llenos de pacientes que tienen mucho miedo a estar sufriendo una enfermedad renal porque tienen un dolor de espalda. Porque, como decimos aquí los antioqueños y los que somos montañeros, nos duelen los riñones, ¿cierto? Sí, entonces, la cintura. Todo dolor de atrás es un dolor de riñones y no es así. O sea, la causa más común de dolor de espalda sigue siendo las causas musculares, osteopénicas, la columna, que todo esto hay que estudiarlo muy bien. También hay otros problemas como pueden ser de los riñones, pero no siempre son cálculos. Entonces, cuando tengamos un dolor de espalda, el primer sitio donde nos debemos dirigir es al médico general a que nos busquen otras causas y con los exámenes diagnósticos buscar si hay o no problemas renales. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y recibamos ahora a Alonso López, él nos llama desde Itagüí. Buenos días, Alonso. Muy buenos días, doctores, ¿cómo me les va? Muy bien, muchas gracias. Muchas felicitaciones y gracias por esta oportunidad. Ahora que hablaba el doctor de
el problema del dolor de espalda, pues a mí me pasaba eso. Yo sufría mucho un dolor de espalda, de cintura. Y entonces, como yo trabajaba sentado, pues yo le echaba eso de pronto al estar sentado y todo eso, y yo joda por aquí de un médico, en del otro, y todas esas cosas, hasta que una vez, una noche cualquiera, yo me acosté normalmente, oriné por la noche normal, y como uno por la mañana se levanta con esas ganas de orinar, me fui a orinar, vaya pues, ¿quién orina? Nada, yo atacado de orina. Entonces, ante esa situación me fui para un servicio de urgencias. ¿Y cómo le parece que llegué al servicio de urgencias y me atendió una doctora? Bueno, ¿a usted qué le pasa, doctora? Estoy atacado de orina, no puedo orinar. ¿Y sabe qué me preguntó? ¿Usted es soltero o casado? No, yo soy soltero. Ah, no, usted lo que necesita es una mujer. Vaya que usted lo que necesita es una mujer, porque si es soltero usted necesita una mujer. Oiga, y yo atacado de orina. Y no me prestó ninguno, ni droga, ni nada. Entonces yo cogí y me vine para la casa a rezar y calenté agua y me paré ahí al pie del lavamanos, a echarme agua tibiecita así en el bajo vientre y a hacer fuerza. Hasta que de pronto sentí un golpe en el lavamanos, claro. Boté 2 granitos de arroz. Qué cosa tan horrible, doctor. Yo creo que es mejor tener un niño que haber botado esas cosas tan horribles, ese dolor tan fuerte. Entonces muchas veces lo que yo le quiero decir, doctor, es que uno lo diagnostican mal ante un servicio de urgencias. Entonces, en caso de eso, a mí donde me hubieran sondeado, esos cálculos me los hubieran entrado más, o cómo hubiera sido la cosa, doctor. Esa es la anécdota que le cuento, que muchas veces uno en un servicio de urgencias lo diagnostican mal. Muchas gracias, doctor. Aparte de eso, me trasplantaron el corazón para acabar de ajustar y quedé con una insuficiencia renal. Muy bien, Alonso. Gracias por la llamada. Alonso, solteros o casados, todos necesitamos una mujer. ¿Oíste? Qué bien. Así que esa doctora te hizo una buena recomendación. Pero, no fue tan mala la recomendación. Sí, no, eso es de ese tamaño. Pero no, esos cálculos ya iban a salir, ¿cierto? Y lo que tuviste tú fue un cólico nefrítico agudo, es supremamente fuerte, ya habíamos dicho, es uno de los dolores más terribles. Afortunadamente se resolvió con una expulsión espontánea. Errores médicos, ya hablando en serio, hay todos los días de diagnóstico y todo este tipo de cosas, pero de todas maneras, afortunadamente para ti terminó bien la situación. Para salir a una nueva pausa institucional, recomendadas 3 páginas. La propia, la del canal, www.telemedellin.tv, enlace señal en vivo y nos pueden ver donde quieran. No necesitan operador de cable ni nada más. Esta que es la de YouTube, en el buscador Medellín Ciudad Saludable, y ahí están todos los programas, y el portal de salud, www.medellin.gov.co/salud, con información, noticias, eventos, agenda, espacios, muchas cosas. Hacemos la pausa y volvemos. Coge la cámara. Agarra el micrófono. Comentarme los programas. ¡Ey! Yo voy a participar. Ahora los jóvenes también opinamos. En la ciencia y en la televisión. Yo quiero participar. Hay que darle difusión. Ser reportera universitaria. Una la meva opinión. Opinemos. Participaré. Llega el primer encuentro de televisiones iberoamericanas. Televisión digital y participación ciudadana. Los avances en telecomunicaciones y en especial el éxito que ha tenido la tecnología celular nos generan inquietudes en temas de salud que consideramos pertinentes. En esta emisión de Contraseña les contaremos qué son los campos magnéticos y analizaremos con la ayuda de los profesionales del ITM los niveles a los cuales estamos expuestos en nuestra vida diaria. Esto es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Bueno, la enfermedad mía es EPOC respiratorio. Hace 12 años me empezó. El viernes en la noche me atacó la enfermedad
de una manera que yo me vi para ahogarme. A mí no me entraba aire a los pulmones. Don Rafael, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Bien, ¿usted? Bien, le vengo a aplicar, hacerle la nebulización y a darle su medicamento. Muy bien. Entonces tuve que salir para el hospital tipo 2, 3 de la mañana y más o menos 4 de la mañana ya me tenían estable, gracias a Dios, gracias a los médicos, gracias a las enfermeras, los medicamentos y la atención. Es un hospital sin dolor porque uno llega con dolor y se lo calman ahí mismo. El Hospital Sin Dolor es una estrategia de humanización que tiene la unidad hospitalaria de San Antonio de Prado, en la que pretendemos que nuestros pacientes que consultan por dolor o que durante su hospitalización tienen dolor, lo podamos mitigar de todas las formas posibles, de tal manera que puedan estar el mayor tiempo posible sin el dolor. La estrategia nace en el servicio de hospitalización, pero tratamos de difundirla a toda la organización. Sandra Milena Martínez. Entonces lo que buscamos es que todos los funcionarios estén conscientes de que el usuario viene con un dolor más del alma que del cuerpo en determinadas ocasiones y que brindar una sonrisa, mirarlo a los ojos, en la taquilla de admisiones retirar las ventanas porque en Metrosalud se mira a los ojos, no atender al usuario hablando por teléfono, hablando por celular, que atrás en la cabecera de la cama del paciente aparezca el nombre del paciente, no un número de cédula, que al paciente se llame por su nombre, que al paciente se le explique cuál es el tratamiento que se le va a realizar. Vamos a levantar, si sientes algún dolor inmediatamente me dices. Ahí empieza el dolor, entonces ya no hacemos más movimiento. Que hace 12 años que me está tratando. Si no fuera por este hospital, sí, yo ya estuviera abajo de tierra, porque es que esta enfermedad, de un momento a otro, si uno no acude acá y acá no lo atiende, se le estallan los pulmones y váyase para el cementerio. Todas estas actividades se ven traducidas en el buen servicio que se brinda al usuario y en el nivel de satisfacción que el usuario tiene cuando sale de los servicios. Y para nosotros, la satisfacción que se obtiene con la estrategia de Hospital Sin Dolor es saber que nuestros pacientes se van tranquilos, se van contentos, se van en mejores condiciones. Es la satisfacción del deber cumplido. Esta experiencia de la semana de hoy de verdad que está maravillosa. Hospital Sin Dolor, la están implementando en la unidad hospitalaria de Metrosalud de San Antonio de Prado y evidentemente el buen trato, el llamar al paciente por el nombre, el mirarlo a los ojos, son estrategias muy sencillas y que deberíamos implementar en todas las instituciones de salud. Eso hace que el paciente no solamente mejore más rápido, sino que se sienta en confianza y que siente que el médico, la enfermera y el personal definitivamente se están interesando por él. Una experiencia muy linda. Felicitaciones a esta institución. Me hizo acordar ese asunto, doctora Fanny Isabel, algo que acabamos de conocer en la Cumbre Internacional de la No Violencia, Medellín 2014. Pastillas contra el dolor. Es un programa que tiene Médicos Sin Fronteras y que es muy exitoso, especialmente en España. La gente va a la droguería, a la farmacia, al sitio de expendio de los medicamentos y compra, hágame el favor, y me da una caja de pastillas contra el dolor. Son chicles, son confites. Exacto. Y esos recursos van a financiar fondos para atender, para suministrarle medicamentos a personas en el mundo entero que no tienen recursos con qué pagar el medicamento.
bonito eso y buena esta historia, nuestra campaña exitosa ya en San Antonio de Prado. Y te cuento algo, ellos tienen también eventos simbólicos como el que acabas de mencionar allá en San Antonio de Prado, entonces les ofrecen pastillitas para el dolor que en realidad son pues confites, dulcecitos, pero que los ayudan a tomar una conciencia de que el dolor tiene un componente muy afectivo y que también así se sienten más tranquilos. Doctor Aristizábal, últimos minutos del programa de hoy, prevención, ¿cómo prevenir, si es posible, la formación de los cálculos? La prevención en los cálculos es posible y es posible desde un saludable estilo de vida, entendiendo que los cálculos se forman, o lo que sabemos de su formación, pasa por una cristalización y una concentración en donde el líquido que los diluye va a ayudar a evitar esto. Entonces, una comida sana, evitar excesos de proteínas, de lácteos, mantenerse bien hidratado, acostumbrarlos de ácido cítrico, todo este tipo de cosas ayudan bastante. Y una valoración por su médico para que nos esté contando cómo está la salud de nuestras vías urinarias y de nuestros riñones. Doctor, muy gracias por todas esas recomendaciones. Yo creo que nos quedaron mensajes muy claros en este programa. Aprendimos mucho de este asunto. ¿Valdría la pena, doctor Aristizábal, que todos como pacientes utilizáramos una ayuda diagnóstica, buscáramos al médico para mirar si tenemos o no? O mientras no moleste, dejemos la cosa así. Digamos que específicamente para buscar un cálculo no, pero en algún momento en una ecografía abdominal de un chequeo general, con eso es suficiente para empezar a saber. Venga, y cuando ya los tenemos o acabamos de pasar por un episodio de cálculos, ¿la dieta varía? ¿Hay que tomar algunas medidas adicionales en dieta, en hidratación? Sí, sin duda. Cuando una persona expulsa un cálculo es muy importante que lo guarde para que lo mandemos a estudiar y saber de qué composición es. Con esa composición vamos a ver si hacemos algunos cambios en la dieta de cada paciente. Perfecto. Doctor, y en cuanto al tratamiento, hemos mencionado mucho la litotripsia como un tratamiento pues muy exitoso, pero también hay otro tipo de tratamientos. Sin duda alguna. Ahora tenemos la posibilidad de literalmente meternos a través de la uretra, pasando por la vejiga, subiendo hasta el riñón, incluso con un tubito muy delgado que nos va a permitir, con una tecnología láser, destruir los cálculos y sacarlos, la gran mayoría de ellos. Se me ocurre un asunto final. ¿Hay enfermedades que puedan producir cálculos? ¿Hay medicamentos que puedan o que produzcan cálculos? Sí, señor. Hay enfermedades, ya habíamos hablado, desórdenes metabólicos, el aumento del ácido úrico, la cistinuria, el hiperparatiroidismo, donde hay un exceso de calcio en el organismo, son todas enfermedades que pueden llegar. Y los medicamentos, por ejemplo, los retrovirales que se utilizan en el manejo de los pacientes con HIV, pueden llegar a producir exceso de saturación en la orina y producir cálculos. ¿La sal también o no? No tanto, el exceso de sal no produce directamente cálculos, por eso la hipertensión o por la diabetes no son enfermedades relacionadas directamente con la formación de cálculos. Muy bien, entonces, excelente programa, doctor, mil gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias. Estamos a su servicio. Gracias, doctor Aristizábal. Mañana terminamos esta semana de actividades. Nos vamos a la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana a las 11 de la mañana. Exactamente, y vamos a hablar de un tema bien bonito, bien interesante, que es la donación de órganos y tejidos. Entonces la cita, como siempre, 11 de la mañana. Que pasen feliz tarde. Cuídense mucho.